Amigos, nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que nos escriban. Pedro Elí Hernández nos acompaña como primer invitado de esta tarde. Él es periodista, historiador, analista político, económico. El tema, pues, de las sanciones lo hemos venido conversando, pero también hay otros factores que inciden en la dinámica nacional que preocupan al venezolano. El tema, pues, del poder adquisitivo, sin duda, es la principal preocupación que hoy tienen los venezolanos. En medio de eso estamos envueltos en un ambiente preelectoral, con campañas, con división de partidos de la oposición. Todo esto también forma parte del día a día, pero, digamos, la realidad del venezolano es que lleguen mejoras para poder resolver sus problemas del día a día. En medio de esta coyuntura, además de presiones internacionales, cambios en la dinámica geopolítica que también influyen a los actores, a los mandatarios de nuestro país, del continente latinoamericano, de Estados Unidos, ¿cómo se divisa que puedan haber mejoras para la economía en nuestro país? ¿Qué puede Venezuela en estos momentos o cómo podría mejorar nuestra situación cuando tenemos encima esa advertencia de que probablemente se revierte ese alivio de sanciones en lo cual la mayoría de los economistas habían advertido que podrían darnos mejoras y unas expectativas de también alivio al bolsillo del venezolano? Fíjate, yo, por supuesto, soy analista, pero estamos en año electoral Claro. y yo me estoy involucrando de forma permanente. Como actor político como también. actor político en este momento, y gracias a la invitación que me hiciese el candidato presidencial Antonio Eckarri, estoy formando parte del equipo de políticas públicas de su candidatura y además estoy integrando el equipo que está liderando Francisco Rodríguez en el área económica. Entonces, fíjate, esta consideración. Se habla de, y está corriendo mucho en ciertos sectores de opinión de las redes sociales, se habla de un cambio deseable, político deseable, y un cambio posible. Y yo creo que ese no es el dilema en Venezuela. El dilema es que nosotros no es que necesitemos un cambio ni deseable o posible, necesitamos un cambio exitoso. Este país tiene hambre de alimentos, hambre de comida, pero también tiene hambre de éxito. Nosotros tenemos cerca de 3 décadas deslizándonos por un plano inclinado en la economía. No solamente son los años de este desempeño económico del actual gobierno, sino inclusive los precedentes, porque no por casualidad llegó Hugo Chávez al poder. Entonces, hay que darle respuesta a esto. Y la respuesta que nosotros le estamos dando desde este grupo que estamos pensando en Venezuela, pero además pensando a Venezuela, es el de ir pensando precisamente en qué vamos a hacer nosotros en los primeros 100 días de ejercicio presidencial en el marco de un cambio político que es el ambiente que se respira en Venezuela, pero un cambio político exitoso, porque hay cambios políticos posibles, pero los últimos cambios políticos posibles han sido indeseables en Venezuela, lamentablemente. Necesitamos entonces un cambio deseable posible, pero exitoso, que tenga éxito, una política económica de éxito. Los primeros 100 días, hay 2 cosas. Uno, el ataque contra la corrupción. Un gobierno abierto, transparente, sobre todo incorporando las altas tecnologías de la comunicación a la rendición de las cuentas, una elección de un Contralor General de la República realmente independiente. Todas estas cosas son fundamentales. Y en el plano económico, una economía abierta, precisamente en el equipo de gestión que estamos pensando estas cosas en la candidatura de Antonio, la candidatura presidencial de Antonio Eckarri. Precisamente estamos hablando de aproximadamente 10 medidas puntuales en los primeros 100 días en relación para producir una economía abierta en Venezuela. ¿Y una economía abierta para qué? Para generar miles de puestos de trabajo, lo cual solo se logra, y esto está comprobado, generando miles y miles de empresas y de emprendimientos exitosos y que tengan la posibilidad de desarrollarse, creando un clima de negocios donde el hacer negocios en Venezuela sea fácil y además se abarate, porque realmente en Venezuela hay muchas trabas y muchos costos elevados para la constitución de empresas. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando, pero sobre todo con la vista puesta en la necesidad de un éxito pronto, porque este país está con ganas, con mucha hambre, tanto de alimentos, pero también hambre de éxito. Necesitamos
un gobierno que tenga éxito, Rosa. Ahora, Pedro Elías, para llegar a ese ambiente o ese escenario de éxito tiene que pasar también porque logren conciliar acuerdos entre distintos factores de la oposición. Pero entiendo, pues la candidatura de Carri no está dispuesta a negociar con otros factores de la oposición, ya que no los considera, digamos, políticamente, éticamente, pues correctos, ¿no? Otros incluso actores dentro de la oposición. Entonces, ¿cómo lograr un triunfo con tanta división? Bueno, fíjate, lo que no han logrado los políticos o la dirigencia política tradicional lo va a lograr y lo va a decidir el pueblo por ellos. Es decir, desde las bases populares, los electores de forma espontánea van a decidir cuál es la acción más sólida, más limpia y más viable para lograr un cambio deseable, posible y de éxito. Nosotros pensamos que eso es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que le planteamos nosotros a los venezolanos? Bueno, nosotros le estamos planteando a los venezolanos, por supuesto, pasar a retiro, reemplazar a unas minorías que han venido disputándose el poder en Venezuela, muy asistidas de recursos y con mucha asistencia de opinión, pero que son minorías agresivas, que nos atenazan, que nos ponen en conflicto, que han llevado la lucha por el poder precisamente a los escenarios que tienen que ver con las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros estamos tratando de unir el descontento que recorre a Venezuela, ese vasto descontento nacional que va a producir un cambio democrático, pacífico y constitucional próximamente. Es decir, lo que no pudieron lograr las burocracias políticas tradicionales, lo logrará desde abajo y desde las bases el pueblo. Pedro Elías, tenemos que ir a una pausa, pero nuestra audiencia está allí muy activa y al regreso estaremos leyendo sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales y de nuestro Instagram, @argumentosgb, y en la red social X, @argumentos_gb. Ya volvemos.